El cuarto tema de nuestro curso Administración y Finanzas para Pymes va dirigido a todo lo que es el ciclo de vida del negocio. El ciclo de vida del negocio se refiere a la etapa en la cual se encuentra la empresa. Para poder desarrollar todo este tema, la bibliografía, la verdad es que es de un paper que me gustó mucho, porque va enfocado principalmente a las pymes. Es una investigación que se hizo en la India, la verdad que bastante seria, y que engloba distintos conceptos, pero como mencionaba, focalizado a las pymes. Se hace en 2012 y se llama Matching Compensation Strategies, Enhancing Competitiveness, a Journal of Indian Management. Entonces, este autor, Madani, dice: es bien importante identificar la etapa, el ciclo de vida que se encuentra el negocio. Y también lo mismo, al igual, está enfocado en pymes, pero la verdad es que se puede emplear para cualquier tipo de empresa. Puede también ser una empresa grande. Puede ser inclusive una unidad de negocio o un producto. Realmente a lo mejor pues una empresa tiene diferentes productos y los productos van teniendo diferentes etapas. Aquí nos vamos a enfocar en las pymes y pues en estas etapas te dice son 4, ¿no? Y la primera etapa es un startup y va ligada a este diagrama, ¿no? Que es como una montaña. Y pues sí, porque normalmente pues, inicias aquí tu startup, luego viene toda la etapa de crecimiento, se mantiene un poco el crecimiento y digamos que cuando empieza a entrar a madurez, pues vemos que también la etapa de madurez tiende a ir disminuyendo, y ya en empresas muy maduras viene después la parte de declinación, que es ya cuando las empresas no están creciendo. Vamos a ir identificando o desarrollando cada una de estas etapas muy alto nivel, porque también vamos a irlas desarrollando, sobre todo en las siguientes diapositivas, para entender cómo juega esta etapa en las diferentes estrategias que podemos tener para nuestra pequeña o mediana empresa, y en las cuales es importante tener cierto tipo de estrategias o actividades para permanecer en el mercado y tener resultados. La etapa startup pues es el inicio de todo negocio. Normalmente también en la bibliografía vemos que algunos ponen que los startups es máximo 5 años, etcétera, ¿no? Hay inclusive modelos que dicen, no, pues basta 10 años. A mí me parece que de 1 a 10 años, máximo 12, podría clasificarse como el startup. Mínimo unos 5 o 10 para mí sería lo ideal. Pues si estás en tus primeros años de vida, pues eres un startup, ¿no? Hasta por ahí del año 7 va hablando en este contexto, ¿no? De pyme. Y en el crecimiento, pues ya se puede alargar por mucho más tiempo. Es cuando ya realmente se logra esa escalabilidad de negocio. Empiezan ya a duplicarse, triplicarse las ventas, pero en esta etapa de crecimiento ya digamos pronunciado, digamos, los márgenes son menores, ¿no? Los márgenes de crecimiento son menores. Aquí en los startups, pues normalmente vemos que los primeros años los márgenes de crecimiento son muy altos, ¿no? En esta etapa de crecimiento, ya identificada como una etapa peculiar, pues los márgenes empiezan a ser menores, ¿no? Cuando empiezan a ser menores, entramos en la etapa de madurez, o inclusive ya no son menores, sino empiezan a decrementar. Pues hablamos ya de una empresa que está entrando en su etapa de madurez por distintos factores, ¿no? Puede ser por saturación de mercado, porque ya no hubo innovación, etcétera. Entonces, digamos, hay muchos competidores. Normalmente van ligados también a los sectores o industrias en los que se encuentran. Y por último, inclinación puede ser ya etapas finales como quebrar, o ya en donde pues, no es rentable prácticamente, ¿no? Entonces, es bien importante para las personas que están viendo este contenido identificar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra su negocio, ¿no? Si están aquí en el startup, que muchas pymes normalmente están aquí, ya las que logran un crecimiento sostenido, pues logran llegar a esta etapa. Pero justo la razón de ser de todo el contenido y de este curso es que mediante todas las herramientas, estrategias, contenido que vayamos desarrollando, pues tengan ustedes un mayor número de conocimientos o apoyo para lograr que su pyme o su empresa sea competitiva y genere resultados, ¿no? En la siguiente diapositiva, este mismo autor menciona como es bien importante identificar esta parte de la etapa del negocio que se encuentra. ¿Por qué? En las etapas primeras, y ahorita vamos a entrar a detalle a identificar la gráfica, los ingresos empiezan a ser pues mayores, ¿no? Y hay menores márgenes, ¿no? O sea, digamos en startup y en crecimiento, pues hay mayores márgenes, ¿no? Pero hay que saber cuidar o administrar esos recursos. Entonces, mediante la identificación de esas etapas del ciclo de vida de la pyme,
saber lo que aquí hay un concepto que denomina el autor que se llama el apalancamiento operativo, que menciona todo el apalancamiento operativo va relacionado a todos los gastos, todos los compromisos que tiene la empresa. Que si lo vemos a nivel contable o financiero, pues son los gastos y los requerimientos financieros que tiene una empresa, ¿no? Que van costos y gastos operativos. Entonces, en esta gráfica dice cómo debe ser tu apalancamiento operativo versus este ciclo de vida del negocio, en qué etapa se encuentra. Dan alguna recomendación y es lo que vamos a desarrollar. Y también otro concepto que pone en la gráfica es la mezcla de pago. Esta mezcla de pago se refiere a la compensación variable y mixta que se tiene en los salarios que se dan a los empleados, que son parte, sí, del apalancamiento operativo, pero este suma específico es cómo está tu mezcla de compensación variable y cómo está tu mezcla versus compensación fija. Y de acuerdo a esta etapa de vida que se encuentre tu negocio, es qué se recomienda y por qué se recomienda de esta forma. Entonces, si vemos el eje de las X, es este desajuste del apalancamiento operativo y el ciclo de vida, que va del nivel bajo al nivel alto, ¿no? En el eje de las Y vemos cómo se da este ajuste de la mezcla de pago, que también va de bajo a alto. Entonces lo que recomienda y la propuesta que se da del autor versus la investigación, lo que dice es todas las empresas que se encuentran en etapas de startup y de declinación deben de tener una gestión proactiva de su compensación y de su apalancamiento operativo. ¿Por qué? Si son pasivas, lo que menciona, en estas etapas, hablándolo peculiarmente, startup y declinación, y si una pyme que es pasiva en este contexto y versus los cuadrantes que mencionaba aquí, tienen una compensación fija y apalancamiento operativos altos. Entonces vamos a ver que en este startup y en declinación en donde pues, los ingresos están comprometidos, en donde los márgenes son menores, es un error tener una compensación fija y un apalancamiento operativo altos. ¿Por qué? Porque en las dos etapas, realmente, tanto en la etapa de startup estás creciendo. Entonces, si tú tienes unos compromisos muy altos, pues reduces los márgenes. Y también tu apalancamiento operativo. Entonces, se recomienda que sea bien exhaustivo con todos los gastos que tengan operativos del negocio. Tanto en el startup como en la declinación. O sea, como decían, en estas etapas estamos sacrificando margen. ¿Por qué? Porque estamos emprendiendo o porque ya los márgenes no dan en la etapa de declinación. Entonces, si se tiene una compensación fija alta, como mencionaba, esta es la mezcla de pago. La compensación va ligada a la mezcla de pago. Si se tiene alta y los márgenes no son tan altos, por lo único que estás haciendo es te estás ahorcando tú mismo. ¿Qué propone el autor? Dice una gestión proactiva de la pyme. En estas dos etapas, dice compensación fija y apalancamiento operativos bajos. ¿Qué recomienda? ¿Cómo se traduce este concepto? Dice, si tú estás en estas etapas, realmente tu compensación fija tiene que ser menor versus tu compensación variable. Es decir, págale a tus empleados una menor proporción fija y que su sueldo sea variable. ¿Variable qué? A objetivos específicos. Entonces, si logras esta mezcla equilibrada, la que sea más variable que fijo, en las etapas de startup y declinación, la verdad es que va a ser la empresa mucho más eficiente. Ojo, está comprobado, este paper está ahí disponible. Y es cierto, ¿por qué? Porque una compensación variable mayor en estas etapas te permite tener flexibilidad. Si tú tienes unos costos fijos altos, elevados, pues obvio tú ya sabes que el margen va a ser menor. Pero si esta compensación variable va ligada a que se dé la consecución de objetivos, ventas, resultados, etcétera, pues va a depender de qué tanto se den esos resultados o esas ventas. Y entonces, si no se da el resultado, pues ganas porque tú tienes esa compensación fija baja. Y en caso de que sea positivo, pues a lo mejor va a incrementar la parte variable, pero también fue sujeto a la mejora en resultados. Entonces es lo que te ayuda a tener mayor flexibilidad en la parte de estructura de costos y gastos, hablando de compensación variable y compensación fija. Si logras que en estas etapas del startup y declinación, tu compensación variable sea mayor a la fija y que también tus costos operativos se mantengan bajos, es que vas a tener la oportunidad de ser mucho más competitivo, no te vas a sentir tan ahorcado con todos los compromisos y te va a permitir
manejar ese flujo con base en los resultados que se estén dando, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendan en estas etapas. Hablando de las otras 2 etapas, ya lo que es la parte de crecimiento y la parte de madurez, la verdad es que ahí lo que te conviene que sea al revés, porque ahí en las etapas de crecimiento y en las etapas de madurez tú estás teniendo mayores márgenes. Entonces ahí sí tienes una compensación variable mayor. Pues la verdad es que también estás gastando más, estás siendo ineficiente. Entonces, en contraposición a lo que se propone en estas etapas, cuando estás en las etapas de crecimiento y de madurez, se conviene cambiar la mezcla y que seas más agresivo en compensación fija versus variable. ¿Para qué? Una compensación fija competitiva, pero que se mantenga en cierto nivel para que también tus márgenes sean mejores. Y ahí también se recomienda que el apalancamiento puede ser un poquito más alto porque tienes que estar innovando y mejorando ya los procesos. Estás en crecimientos ya menores y de madurez, en donde sí tienes que invertir más. Por eso tiene que cambiar la mezcla, ¿no? Entonces, estas son enfoques que sirven mucho y que en la medida que las pymes la van tomando, pues van logrando la permanencia en las etapas que se van identificando, ¿no? En las cuales se van desarrollando. Quise mencionar esta gráfica, la verdad es que leí un artículo que me gustó mucho. Los principales errores de las pymes, estaba hablando, pues El Financiero es un periódico muy enfocado al tema de finanzas, sobre todo indicadores principales para inversión en bolsa, etc. Y menciona en el marco de cómo mejorar a las pymes, mencionaba durante una investigación, estuvo en un foro, ¿no? Dice, de acuerdo en ese foro se mencionan como estos errores de las pymes, ¿no? Dice, primero no realizan investigaciones de mercado, es decir, no ven en dónde están, cuál es su entorno, a lo mejor ver si el producto, el servicio que están ofertando realmente es lo que necesita el mercado o se están acercando a los clientes o no, se están tomando decisiones desde el escritorio, están tomando supuestos erróneos, etcétera, ¿no? No todo se aplica. Esto es para que lo tengan ustedes en radar y vean a lo mejor, pues de todos estos errores, a lo mejor en la actividad y en la ejecución de su empresa, a lo mejor qué es lo que les está faltando, con qué tipo de error se identifican ustedes. Otro es la falta de planeación, como mencionamos en el proceso administrativo, es, pues no tengo a lo mejor unos objetivos y metas claras, ni en corto ni en mediano plazo, y tampoco sé cómo articularlas, ¿no? Entonces, esa parte de planificación, la verdad es que es un error que se ve bastante en las pymes. Cuando estoy a la carrera de administración, había algunos compañeros que ya tenían empresas o que sus papás tenían ya empresas y nos decían es que te metes en el día a día y ya no sabes después a qué hacerle caso, ¿no? Como que te gana la operación y estás preocupado como, pues la venta del día, etcétera, pero sin un horizonte, sin tener claridad de metas y objetivos. Y la verdad es que sí, las pymes normalmente pues tienen procesos que se van consolidando en donde pues una persona, aunque tenga delimitadas ciertos roles y responsabilidades, la verdad es que tiene que abarcar mayor terreno porque tiene que hacer distintas actividades que pues, no están delimitadas o no se ejecutan o tiene que poner en blanco y negro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa carga operativa tan alta en las pymes muchas veces limita la falta de planeación en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Otro error que menciona aquí el artículo es la falta de asesoría legal en aspectos pues, que van desde lo más trivial hasta lo más complejo, ¿no? Mencionan aspectos legales como desde si están innovando y están haciendo algún tipo de desarrollo, patente, pues realmente asegurarse que la patente quede registrada, ¿no? O cuáles son los beneficios que se pueden tener si se entra en cierto tipo de régimen, etcétera, ¿no? Entonces, o cuáles son los mejores mecanismos de contratación que puedo tener, etcétera, ¿no? Versus mi entorno, etcétera. Entonces, muchas veces esta asesoría legal es limitada o simplemente no se tiene, ¿no? No saben a lo mejor a través de qué mecanismos o cómo llegarnos de las personas o de los despachos que nos puedan apoyar o en dónde se encuentra cierta información que me ayude a entender mi entorno o marco regulatorio y pueda gestionar de una manera eficiente, pues, todo el contexto regulatorio, ¿no? Otro error es ignorar la atracción de talento. Para el autor pasado decía, el principal error que tienen las pymes es el tema de gestión de personal, o sea, no saben atraer ni retener talento. Otro atributo que ve como error, falta de procesos y también entendimiento y adaptación de la tecnología, ¿no? Entonces, el autor dice, esos son los principales errores que se enfrenta la pyme, talento, procesos y tecnología. Aquí en específico dice, ignora la atracción de talentos, dice, no se sabe atraer del talento, o sea, no sabe cómo
cómo buscar el talento, qué tipo de estímulos hacer al personal para que trabajen en la empresa. Muchos se van por el error de que piensan que es el tema económico, no. Las generaciones nuevas y también muchos de los trabajadores ya no siendo millennial, por poner el término, muchas veces no buscan solo la parte monetaria, sino también buscan entender bien qué tipo de trabajo se va a realizar y si realmente les va a ayudar en su crecimiento profesional y personal, ¿no? Entonces, no solo es la parte de remuneración, sino también es qué tipo de actividades se van a realizar, qué tipo de roles, qué tipo de crecimiento le puedo dar al talento, ¿no? Entonces, va amalgamado de todas las prácticas de recursos humanos. Entonces, lo que identifica este autor del reportaje del Financiero como el anterior es esa gestión de recursos humanos. El otro punto que ven como errores es la búsqueda inadecuada de financiamiento. Muchas de las pymes no saben qué tipos de financiamiento se pueden dar, qué tipos de estímulos, subsidios está otorgando un gobierno en específico, cuáles son las mejores fuentes de financiamiento, en qué etapas del ciclo de vida es mejor obtener financiamiento, cuál puede ser una buena estrategia de financiación, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor tienen el financiamiento, pero no era la etapa o todavía no estaban listos para ejecutar el proyecto. Entonces va muy ligado a en dónde están esos recursos, quién los puede proporcionar y cuándo se deben ejecutar, ¿no? Entonces a eso se refiere con la búsqueda inadecuada de financiamiento, pero va muy ligado también a saber qué tipo de fuentes de financiamientos o qué tipo de capital se puede hacer la empresa para poder continuar con su modelo de negocio. Otra parte que menciona es no contar con un plan financiero. Eso va muy ligado a exactamente es cuáles son las metas financieras o contables que quiere lograr la empresa, ¿no? Y pueden ser de generar X número de utilidad neta, ¿no? En un periodo determinado, ser rentable en 2 años, etcétera, ¿no? Entonces, mucho lo que identifica el autor aquí es decir, no hay ese plan, o sea, se llevan las finanzas, pero no hay esa disciplina de poner metas, de poner indicadores financieros, de poner indicadores contables o indicadores de resultados que nos ayuden a ir validando la salud financiera de la empresa, ¿no? Es simplemente estar en cierto rango, pero no dicen, quiero lograr este nivel de ingresos o quiero lograr estos márgenes en X tiempo, ¿no? Entonces, en algunas empresas esto es lo que falla. Otro punto es olvidarse del marketing, que no hay una estrategia de marketing. Tampoco tiene que ser la mega inversión en medios, que es lo que muchas veces se confunde también en este entorno de las pymes. Se tienen que realizar actividades de marketing. ¿Cómo voy a comunicar la propuesta de valor? ¿En qué medios es en donde puedo invertir? Aunque sea el presupuesto mínimo, ¿no? ¿Cuál es mi identidad de marca que tengo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Qué tipo de atributos son los que quiero que el cliente identifique, etcétera. Todo esto es marketing, ¿no? Y va ligado a pues, todas estas actividades del proceso de marketing que vamos a ver en módulos posteriores que deben de embeberse también como parte de la cultura de la organización y son parte de la organización y es un área también que no debe quedar descuidada independientemente del presupuesto que se tenga asignado. Y también vamos a poder ver posteriormente cómo con pocos presupuestos pues puedes tener una mezcla de marketing interesante, independientemente de que sea pyme o no. Sin presencia en Internet, eso también es bien común. Muchas se olvidan, aunque estén totalmente en la parte de canales físicos, derivado a que estamos en la era digital, pues por lo menos sí asegurarse de que la empresa tenga un portal, tenga medios de comunicación digitales para con los clientes, por lo menos los que así lo solicitan pero sin olvidar esa presencia en Internet, ¿no? Tampoco se trata de que se dé el salto cuántico a ser totalmente digital, pero siempre tener en radar que hay que tener esa presencia. Y esa presencia también va ligado al tema de marketing. O sea, la presencia en Internet es parte de la estrategia de marketing. La estrategia de precios, que es otro de los errores que menciona el autor, no significa ser la opción más barata, así porque sí es. ¿Qué precio es el que yo debo de tener para que el negocio sea rentable? Y si ese precio lo acepta el mercado. Si tengo ese entendimiento, si tengo un atributo de diferenciación, pues no tengo por qué ser el más barato. Si estoy resolviendo una necesidad, tampoco tengo por qué ser el más barato. Es entender bien esa mezcla, que ese valor o atributo que se tiene como diferenciador, el cliente lo perciba y esté dispuesto a pagarlo. Si está dispuesto a pagarlo, lo único que queda es mantenerlo en nivel competitivo. Si es algo muy disruptivo, pues sí puede valer muchísimo más.
Entonces, a eso se refiere la estrategia de precios, es tener bien claro qué tipo de producto y servicio ofrezco, en qué tipo de industria soy, si está en crecimiento, si está en madurez, etcétera, para poder identificar la estrategia de precios adecuadas. Y como mencionaba, no siempre va ligado a ser el más barato, no. Va ligado a poner el precio óptimo según mis atributos para que pueda ser rentable. Como mencionaba también la parte del modelo de negocio, del business model que veíamos, pues al final la ecuación del margen de ventas versus el costo tiene que ser positiva. Entonces, esa estrategia de precios tiene que ir ligada en ese entendimiento de modelo de negocio, ese entendimiento de saber qué segmentos tengo para poner la estrategia de precio adecuada por cada segmento, si es que así lo requiero, por cada producto. Y la última es sin medición de resultados, que va muy ligado a la etapa de control del proceso administrativo. El autor identifica que muchas pymes, o en este congreso decían, muchas pymes no tienen esta parte de control de métricas, de seguimiento, de monitoreo de resultados, de corregir, tener mejoras, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de control es bien importante, saber qué tipo de objetivos se están siguiendo, cuáles son las metas de la organización, poner ciertos indicadores que nos ayuden a ir monitoreando cómo se van dando o no los resultados para poder también adecuar la parte de planeación, la parte de organización y la parte de dirección. Entonces, sin resultados, pues la verdad es que es bien difícil monitorear un negocio, ¿no? Siempre tiene que haber esa cultura de estar monitoreando los principales indicadores, principalmente en las pymes, pues es el ingreso, es su flujo y el número de unidades, ¿no? que se venden. A grandes rasgos, ¿no? Pero esta es la disciplina que debe tener una pymes en estos rubros es prácticamente diaria, ¿no? Y también los controles que se deben de tener en los gastos y en las erogaciones tiene que ser prácticamente diaria y tener en algunas empresas, en las pymes, para poder hacer una erogación hay 2 o 3 filtros, ¿no? Para también lograr contener esa parte de gastos pues, que se puedan disparar y que, pues, dado el entorno de una pyme, sobre todo en las etapas de startup y de declinación, pues ser bien exhaustivo, ¿no? Pasar por esos 2 niveles de autorización, que se revisen bien qué se tiene que efectuar, estén estas 2 personas facultadas para controlar. Es una recomendación, ¿eh? Algunos es una persona facultada y que se dedica de todas las cuentas, etcétera, como ustedes lo vean, pero tener bien controlada la parte de costos e ingresos en indicadores es bien relevante para las pymes. Y pues con esto damos por terminado el módulo 4 de nuestro curso.